En las latitudes septentrionales del hemisferio norte se extienden enormes masas de coníferas. Son las forestas más vastas del planeta. Sus dominios ocupan gran parte de Siberia, hasta el lejano oriente y todo el norte de Europa. También se extienden por Canadá, Alaska y Estados Unidos. Sin embargo, en nuestro entorno más sureño, también viven pinos adaptados a los rigores de nuestro clima mediterráneo. En la península, distintas coníferas ocupan zonas continentales, montañas o costas. Los pinos mediterráneos no ofrecen el típico aspecto piramidal de los abetos diseñados para resistir hielos y nieves abundantes. Al contrario, sus copas son muchas veces globosas, macizas y amplias, preparadas para recibir generosas raciones de sol. Entre las adaptaciones más notables y obvias, poseen conos, es decir, piñas que aíslan a sus semillas del variable ambiente exterior, tan frío en invierno y tan tórrido en verano. Otro detalle importante es que no pierden las hojas. A lo largo de todo el año conservan sus puntiagudas acículas que caen paulatinamente en pequeña cantidad y son reemplazadas cada 3, 4 o 5 años por otras nuevas. Las hojas de los pinos tienen otra de las claves para vivir en estas duras condiciones climáticas. Como las espinas de los cactus, la forma tan estrecha de sus hojas es una adaptación contra la pérdida de agua en ambientes muy rudos. La estrechez de las acículas disminuye la superficie de evaporación y el número de estomas, con lo que reduce al mínimo la pérdida de agua en la transpiración. Sin embargo, a pesar de las coincidencias, también tienen sus propias características. El pino silvestre es un pino ciertamente especial. No ofrece posible confusión porque su porte y su aspecto exterior son muy llamativos. Los árboles adultos poseen un tronco extremadamente rectilíneo que pierde hacia la copa la rugosidad grisácea de la corteza para cubrirse de unas delicadas escamas de color asalmonado naranja que se desprenden con el tiempo y que le aportan un aspecto delicado. Al final de las ramas se sitúan unas acículas de tamaño menudo. Los pinos silvestres son capaces de vivir en unas limitaciones ecológicas muy especiales. En las altas laderas de la montaña, la nieve y el hielo perduran durante gran parte del año, especialmente en las umbrías, por lo que el agua permanece helada. También el verano es muy duro en la montaña. El nivel de insolación es muy elevado y además los vientos que ascienden calientes desde la meseta poseen un formidable poder desecante. Un compañero habitual del silvestre es el pino pudio o laricio. El pino laricio es una gran conífera que puede llegar a medir hasta 50 metros y vivir más de 500 años. El porte de los viejos pinos es realmente majestuoso, con su grueso tronco, del que parten numerosas ramas para consolidar una frondosa copa. El tronco en los adultos es de un llamativo color plateado, casi blanco. Alejados de las montañas, nos encontramos con un pino muy diferente. El pino piñonero es un pino muy popular porque es el único del que podemos comer sus deliciosos y regordetes piñones. Dependiendo del suelo donde medre, puede llegar a medir 30 metros, pero suele presentar tallas más pequeñas. Es otro de los pinos inconfundibles por su hermosa copa, densa, globosa y aparasolada, de un intenso color verde. A sus pies es fácil descubrir piñas redondas de buen tamaño con los piñones cerca o todavía en su interior. Sin embargo, es otra la conífera más frecuente, tanto en faldas de montañas como en llanuras. El pino resinero es el pino que mayor distribución tiene en toda la península y el más utilizado para repoblaciones. La talla no suele superar los 25 metros. El color de la corteza es negruzco y el tronco, aunque recto, suele presentar leves curvaturas. Piñas y acículas son las más grandes de todos los pinos españoles.
En la península todavía existe otra especie que se extiende sobre todo por la costa mediterránea. Hablamos del pino carrasco, muy adaptado al ambiente seco y cálido. Prefiere los suelos calizos y se siente muy a gusto incluso en las zonas costeras. En muchas comarcas rocosas de la costa mediterránea nos encontraremos con estos pinos que se acercan casi hasta la línea de la playa. En medio del Atlántico aún descubriremos un pino muy especial. El pino canario está confinado a este archipiélago. Es un árbol exclusivo de las Islas Afortunadas que se ha adaptado a las peculiaridades ecológicas de las islas. Sus larguísimas acículas le aportan un aspecto general vaporoso y elegante. Crece en las zonas más elevadas de algunas islas, rodeando los viejos conos volcánicos. Lo más sorprendente de este pino es que es capaz de rebrotar tras los incendios, una peculiaridad que nos descubre su increíble adaptación a los incendios provocados por las erupciones volcánicas. Como vemos, en conjunto los pinares conforman un vasto territorio que ocupa diversos enclaves. Los personajes que habitan los pinares son muy variados. Entre las ramas descubrimos a uno de los predadores más poderosos de la floresta. Es un azor. El azor es un ave forestal que, a pesar de su tamaño, es extremadamente ágil entre la espesura. Mientras los adultos acechan alguna presa, los pollos aguardan en el nido, siempre colocado muy próximo al tronco. La poderosa mirada del azor descubre a un distraído pajarillo que se atusa oculto por el ramaje. No sabe que los ojos del azor se han posado en él. Pocos lances suelen acabar con éxito. Sin embargo, en esta ocasión, el verdecillo no consiguió escapar. Bajo el dosel del pinar se extiende una primaveral alfombra verde. En algunos rincones, el bosque está alfombrado de helechos que extienden sus frondas hasta ocultar por completo el suelo. El más frecuente es el helecho real, que aprovecha los suelos más profundos y frescos para propagar con rapidez sus rizomas y copar las parcelas más soleadas. Es una de las pocas plantas que resiste la acidez y la pobreza de los suelos propios de los pinares. Debajo de sus frondas subsisten organismos perfectamente adaptados a estos suelos tan especiales. Estamos hablando de los hongos. La importancia ecológica de estos seres es fundamental para el correcto funcionamiento del bosque. Entre ellos encontramos una variada gama de especies que son capaces de alimentarse de las resistentes y abundantes acículas y del resto de materia orgánica en descomposición que se acumula en el suelo del pinar. Los más abundantes crecen sobre el suelo, extienden las hifas blanquecinas por lo más profundo del terreno, donde la humedad se conserva mejor. La vida en el suelo del pinar es austera. Los insectos no son muy abundantes. De entre todos los hexápodos, el continuo trasiego con las más diversas mercancías hará que nuestra vista acabe posándose sobre algún tropel de hormigas. Las más fáciles de descubrir son las hormigas rojas. Sus nidos son inconfundibles. Un acúmulo de acículas de pino, algo de tierra, ramitas, todo ello depositado sobre un viejo tocón que muchas veces ya ni se ve, sepultado por los materiales traídos continuamente por las obreras. A estas hormigas les gusta vivir especialmente en los bosques de coníferas. En ellos desarrollan la vida de su sociedad, que es fundamental para el equilibrio del bosque.
porque su dieta es básicamente carnívora. Se desplazan en grupos en busca de otros insectos a los que dan caza. Ningún pequeño animal está a salvo. Cada día un hormiguero de 500.000 de ciudadanas da caza a cerca de 100.000 insectos. Esta cifra da idea de su capacidad predadora y de los beneficios que reporta a los pinares, en los que controla de forma natural a las abundantes plagas de las coníferas. Un habitante usual de los pinares de montaña también lo encontraremos por el suelo. Hablamos de la culebra lisa meridional. Los colores que adornan su largo cuerpo nos recuerdan los tonos del suelo del pinar. Es una buena forma de pasar desapercibida. La culebra lisa escoge las zonas más despejadas y soleadas, cerca de matorrales y roquedos, en los que al atardecer acecha a lagartijas y pequeñas culebras. Es una inofensiva serpiente que, debido a sus recatados hábitos crepusculares, es difícil de observar. Este ofidio busca terrenos frescos, por eso habita las zonas norteñas y los pinares de montaña. Pero regresemos a las ramas de los pinos. Existen animales perfectamente adaptados a los pinares. Las ardillas son sin duda los mamíferos que mejor se han amoldado a las peculiaridades de las coníferas. Para empezar, son unas magníficas escaladoras. Tanto sus manos como los pies les permiten ascender o bajar por los troncos más verticales a toda velocidad. La cola les sirve de contrapeso o timón para sus ejercicios alpinistas. Pero además son unas voraces consumidoras de piñones. Descerrajan en un santiamén las duras escamas que conforman las inexpugnables piñas. Pocos animales están capacitados para llegar hasta los piñones. Sin embargo, las ardillas se alimentan sobre todo de estas semillas. El secreto para roer con tal eficacia las duras escamas de las piñas reside en sus poderosos incisivos. Como todos los roedores, estos dientes crecen sin interrupción durante toda la vida del animal, ya que los desgastan continuamente. Con la destreza de sus manos y la eficiencia de los incisivos, desgrana en un instante la piña más dura. Las ramas y las acículas de los pinos también albergan pequeños insectos. Algunos de ellos son muy perjudiciales para los árboles. Sobre todo cuando su número es muy elevado, llegan a formar voraces plagas que pueden llegar a matar a los pinos más débiles. Los insectos que atacan a los pinos son muy variados y se distribuyen por todo el árbol, desde las ramas hasta el tronco. En busca de estos insectos, el pinar cuenta con algunos aliados. Todo este tropel de animalillos es una inagotable fuente de alimentos para otros inquilinos del pinar. Algunos de los abundantes pájaros forestales rebuscan por todos los rincones algún insecto que echar al estómago. Cada especie se ha especializado en buscarlo en un sitio distinto para evitar la competencia entre ellos. Las vigorosas ramas de los pinos cuentan con otros invitados. Son los fringílidos del pinar. El piquituerto es el más conspicuo de ellos. Desde las ramas más altas de los pinos, los machos gritan su temprana pasión y podemos ver sus tonos rojizos o verde amarillento destacándose contra el lejano fondo de los valles. Los piquituertos son pájaros robustos adaptados a la vida en el pinar. Como las ardillas, su dieta depende en gran medida de los piñones y, como ellas, posee una herramienta especializada para conseguirlos: su pico. Sin duda, lo más destacado de su aspecto es el pico curvo y cruzado que utiliza como una perfecta herramienta destinada a forzar las escamas de las piñas y conseguir el tesoro que protegen: los piñones. Introducen el fino extremo y luego hacen palanca mientras rebuscan con su lengua ágil y muy larga. Esta habilidad le asegura casi en exclusiva un alimento nutritivo y abundante.
En una rama vecina descubrimos a otro pájaro. Se trata del lúgano. Al contrario que el piquituerto, su aspecto es liviano. Los lúganos son más versátiles y podemos encontrarlos en muchos lugares ajenos a los pinares. Sin embargo, no son raros en los bosques de coníferas. En sus ramas buscan las yemas de los brotes tiernos que picotean con auténtico deleite o rebuscan en la base de las acículas donde encuentran irresistibles los restos de las vainas que las protegían. Durante el invierno llegan nuevos inquilinos. Mientras se alejan algunos pájaros, llegan otros desde las tierras norteñas. Los pinares mantienen la lozanía de su follaje y les ofrecen un buen refugio contra las inclemencias invernales. En sus territorios podemos descubrir a los elegantes y escasos pinzones reales que buscan semillas en el suelo del pinar y se resguardan con frecuencia entre sus ramas más altas. También los verdecillos pululan por el ramaje, se relajan, descansan o se limpian el plumaje en los soleados días del invierno. Precisamente durante la estación invernal, las ramas de los pinos se adornan de una curiosa planta. El muérdago crece aferrado a las coníferas. Es ahora cuando ofrece sus rechonchos resplandecientes y blancos frutos. En estos momentos de escasez, supone un alimento providencial para muchas aves. Su nombre científico retrata sus dos caracteres más llamativos, el color blanco, album en latín, y viscum, también del latín viscus, que significa cola y hace referencia a la pulpa viscosa de su fruto. Esta peguntosidad permite a la semilla pegarse en el lugar donde sea abandonada. Allí se instalará toda su vida, que al menos dura entre 30 y 40 años. Su color verde pálido indica la existencia de clorofila en sus tejidos. Sin embargo, es una planta hemiparásita. Esto significa que vive a expensas de un huésped, el árbol, del que absorbe agua y sales minerales. Los pinares también son importantes para los hombres. La explotación de los pinares se remonta a tiempos ancestrales. Desde siempre se han aprovechado para obtener madera o leña. En los pinares más antiguos, los gabarreros se ocupaban de recoger las ramas para aprovecharlas como leña. En la actualidad, todavía quedan algunos en los pueblos de más tradición forestal. Con sus caballerías, recorren el monte reuniendo las mejores ramas y limpiando el suelo del pinar. Su labor reduce el riesgo de incendios. La facilidad con que prende esta leña y su elevado poder calorífico sirvió como base para establecer distintas industrias en el entorno de los pinares. Algunas fábricas de vidrio se crearon en sus cercanías. La necesidad de fundir el sílice para la obtención de vidrio se satisfacía con las cortas masivas de pinos o robles. Estas talas debieron de ser controladas para no esquilmar los antiguos bosques. Pero la calidad de la madera de algunas especies de pinos, como el albar o silvestre, le convirtió en un árbol de gran valor. Desde hace siglos se explotan algunos pinares de manera sostenida. Es el caso del pinar de Balsaín. Allí se compagina la extracción de madera con la existencia de un paisaje y una fauna y flora muy variados y ricos. La madera de pino silvestre goza de fama para la construcción por la longitud, el grosor y la resistencia de las vigas que se obtienen. Muchas de las techumbres de palacios o templos edificados hace siglos se sustentan sobre madera de pino silvestre.
Pero también se han aprovechado otras características de los pinos. En las extensas tierras de pinares se explotó durante muchos años la resina de los pinos resineros. La facilidad con que brota la resina para desinfectar la herida e impedir la entrada de insectos u hongos sirvió para crear una pequeña industria, hoy casi perdida, de la que se obtenía la miera que posteriormente se utilizaba para preparar disolventes, cosméticos y otras variadas sustancias. Otra característica de los pinos muy provechosa para el hombre es su rápido crecimiento. Su madera, muy útil, y la facilidad para crecer convierten a los pinos en especies muy adecuadas para las repoblaciones. En ocasiones, en los largos páramos o las tierras de cultivo, quedan aislados pequeños pinarillos. Se forman bosquetes en los que se refugian gran cantidad de animales. Estos bosques isla tienen una gran importancia ecológica. Algunos pequeños pinares albergan colonias de cría de diversas aves. En ellos nos vamos a encontrar incluso con colonias de cigüeñas. Estas zancudas aprovechan la cercanía de algunos pinares que le ofrecen un seguro refugio en lo alto de sus poderosos troncos. Los nidos de cigüeña precisan de una base consistente que pueda soportar el peso de un gran nido que crece año tras año. Para las garzas, estos pinares también son muy adecuados. En lo más tupido del ramaje se encuentran seguras y tranquilas. Para ellas es un requerimiento esencial no sentirse observadas ni molestas. Y las densas copas de los piñoneros las mantienen a resguardo de cualquier mirada. Sin embargo, otras aves necesitan lugares tranquilos en los enormes pinares que crecen en las montañas. Entre el mar de pinos, es fácil descubrir la enorme silueta de los buitres sobre nuestra cabeza. Entre ellos se distingue por su contrastado aspecto oscuro y su mayor envergadura al buitre negro. Esta gran rapaz de hábitos necrófagos es el buitre de los bosques y, a su vez, el carroñero más grande de Europa. Sus hábitos reproductores están íntimamente ligados a las masas forestales. Siempre anida en árboles formando colonias espaciosas. En los pinares se encuentran la discreción y la paz necesarias para poder criar, pues se trata de aves muy tímidas. El nido es un gran acúmulo de ramas al que aportan con frecuencia hojas verdes. La hembra pone un solo huevo a principio de la primavera o finales del invierno, y el pollo crece bajo su protección hasta la llegada del verano, cuando se independiza. Sin duda se trata de una de las joyas zoológicas de los pinares peninsulares. En el entorno encuentra comida suficiente en las reses que pacen en las praderas y calveros del bosque. La fortaleza de su pico y la musculatura le permiten abrir y comer las partes más duras de las carroñas.